nuestra adoración hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya, cantamos de tu amor. Hola, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Soy el maestro Martín Aguilar de la Iglesia Fe, Esperanza y Caridad del Ministerio Infantil. En esta tarde me toca la bendición de poder tener esta clase. Más que una clase, es un repaso. Como ya bien los adolescentes y algunos de los más pequeños de este grupo, que son de 9 a 14 años, ya saben o hemos tenido varias clases de repaso en las que vemos prácticamente o repasamos las clases que se han visto a lo largo del mes. Esto ya lo habíamos estado haciendo, incluso ese día pues les hacemos algunas preguntitas, una especie de examen, porque pues hay que ayudarles a los pequeños, hay que probarlos también en el conocimiento que les estamos ayudando a adquirir. Y entonces pues ellos ya, hermanos, conocen este tipo de clases que yo les doy, un repaso de las clases del mes, y además de esto pues estas preguntas, ¿verdad, pequeños y adolescentes? Entonces pues bueno, el mes anterior o este mes hemos estado enfocándonos en las clases de lo que corresponde a la Semana Santa. Esta semana que es tan importante para nosotros como cristianos, porque le da el sentido a nuestro pensamiento, a que el Señor Jesús vino por nosotros, vino para que tuviéramos ese perdón de pecados, para que fuéramos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y exactamente, entonces vamos a empezar las clases, bueno, este repaso, pero primeramente quiero poner este tiempo en las manos del Señor. Entonces inclinemos nuestro rostro. Maravilloso Señor, quiero darte gracias, bendito Dios, por la oportunidad que me das de poder estar en este tiempo dando esta clase, mi Señor. Yo pido por cada adolescente, por cada pequeño que estará viendo este video, mi Señor maravilloso, porque tú permitas que sea tu palabra, mi Señor, la que me dirija, la que me ayude a dar este repaso, bendito Señor, y que tu nombre sea exaltado, bendito Padre. Guarda esta enseñanza en el corazón de cada uno de estos adolescentes, y que seas tú, mi Señor, exaltado y glorificado, que ellos también sepan, mi Señor, hablar de ti en todo momento, ser portadores de esas buenas nuevas del Evangelio, mi Señor, que tú nos has dado. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. En tus manos poderosas ponemos, mi Señor, la vida de cada adolescente, de cada pequeño, así como también de cada padre y de todos los maestros que se han dispuesto, mi Señor, a hacer estas clases durante este tiempo, durante este mes, así como también, mi Señor, de quienes están ayudándonos, Padre, para poder subir y editar estos videos. Gracias por la vida de Saúl, quien ha estado haciendo este esfuerzo. Fortalécele, mi Señor, y gracias, Padre, por esta iglesia y por cada ministerio que se une para glorificarte. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar el repaso. Trataré de pues dar como los puntos más importantes o con lo que nos ayude para que haya un mejor entendimiento. Entonces la Semana Santa inicia con la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Este es el día domingo. El Señor Jesús llega a Jerusalén. Esta clase me tocó darla a mí. El versículo que íbamos a memorizar está en Zacarías 9:9, y este dice: he aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Entonces, aquí podemos ver al Señor Jesús cuando va a entrar a Jerusalén, se detiene cerca de dos aldeas, y le pide a dos de sus discípulos que vaya por un pollino. Que él les indica que vayan a la aldea que se encuentra enfrente y que en ella van a encontrar a este pollino, hijo de asna, junto a la asna. Les pide que por favor vayan, que lo desaten y lo traigan. Y que si los dueños de este pollino les preguntan qué estaban haciendo, pues que le dijeran que el Señor lo necesitaba. Y entonces ellos van allá, hacen como el Señor Jesús les pide y se lo traen. Se lo da antes de subir al Señor Jesús. Ellos se quitan sus mantas y comienzan a ponérselos al asnito, al pollino, para que él se suba. Recordemos, un pollino es un hijo de asna, es un burrito que jamás nadie ha montado. Entonces esta era una señal, era una profecía que había hecho Zacarías, y él estaba dando cumplimiento, el Señor Jesús estaba dando cumplimiento a esta profecía. Por lo tanto, entonces una vez que hace esto, se sube y todo, y él comienza a caminar sobre el burrito, y entonces sobre este pollino. La gente que estaba alrededor comienza a hacerle una reverencia que se usaba en esos tiempos. Cuando un rey llegaba, la gente solía quitarse sus mantos para ponerlos en el piso y que el rey pasara sobre ellos. Era una señal de respeto. Y esto es lo que estas personas que le rodeaban hicieron. Ellos habían visto los milagros que el Señor Jesús había hecho durante su ministerio, durante este tiempo, y entonces ellos querían proclamarlo rey, y por eso hacen esta entrada, esta manera de recibirlo. Y entonces mientras él va pasando, todos comienzan a gritar: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito sea el rey que viene en el nombre del Señor. Ellos querían ser liberados del gobierno romano, que se encontraba oprimiéndolos, que se encontraba menospreciándolos, que se encontraba haciéndoles pagar impuestos, imponiendo sus leyes sobre las de ellos, y que tenían de alguna manera pues esa opresión que les provocaban en una tierra que Dios le había prometido al pueblo judío. Entonces ellos esperaban que el Mesías, este rey que venía en el nombre del Señor, cuando le decían Hosana, Hosana, que significa sálvanos hoy o sálvanos ahora, ellos creían que el Señor Jesús venía a liberarlos de una manera física, de una manera en la que iba a pelear y deshacerse del pueblo romano, del imperio romano, que se encontraba provocándoles esta tristeza por la manera en que los trataban. Pero el Señor Jesús en este momento, o el Mesías, no venía de esta manera, sino como Zacarías lo pone lo dice en la profecía. Él venía justo, salvador, humilde. Y entonces entra sobre un asno, sobre un pollino. Esta era la forma en la que él debía de entrar. Y este es el suceso que da la inicio a la Semana Santa, con la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Entonces, bueno, de esta clase les quiero hacer algunas preguntas que, bueno, van a estar un poquito más adelante. Ahora vamos a continuar con el arresto, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. Esta clase le tocó a mi esposa darla, a la maestra Carla Pérez. Ella fue quien les dio esta lección a través también de un video. Y bueno, en esta ocasión, bueno, vamos a empezar hablando del arresto.
este arresto, bueno, antes que nada se me olvidaba la cita donde encontramos la entrada triunfal, o la que tomé para poder darles esta clase. Es Lucas 19, capítulo 19, versículos 28 al 44. ¿Okay? Ahora sí, en el arresto, crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Primeramente vamos a encontrar, como les decía, el arresto del Señor Jesús. Lo vamos a encontrar en Lucas, en el capítulo 22, versículo 47 al 53. Entonces, en esto vamos a ver que es uno de sus discípulos quien entrega al Señor Jesús. Judas, entró en Judas la necesidad o el cumplimiento de esa profecía de que tenía que entregar al Señor Jesús. Esto entró en la forma o que él quería ganar dinero. Él era el tesorero de los discípulos del Señor Jesús, y entonces pues él tenía, se me fue ahorita la palabra, pero él fue tentado por el dinero que le ofrecieron 30 monedas de plata para que entregara al Señor Jesús. Y entonces en el huerto del Getsemaní, él va a buscar al Señor Jesús, y él va al frente de todos. Y entonces él les dice que con un beso en la mejilla entregaría al Señor Jesús, que a quien le diera el beso, él era el Señor Jesús, y a él era al que tenían que aprender. Y entonces se arma una turba de personas, donde Judas iba a la cabeza, al principio de esta turba, y llegando al Señor Jesús, pues le entrega con este beso. El Señor Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces inmediatamente los discípulos del Señor Jesús se alarman por la situación que empieza a pasar, y entonces Pedro toma una espada y hiere, cortándole la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. Cuando el Señor Jesús ve esto, les dice: basta ya, y en su amor tan grande, él va y toma a este siervo del sacerdote y le sana la oreja. Y entonces aquí cuando ven que el Señor Jesús es aprehendido, que es arrestado, todos sus discípulos empiezan a huir, todos corren para todos lados, y solamente Pedro se queda siguiéndolo de cerca. Entonces, el Señor Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote. El Señor Jesús fue juzgado 3 veces. Primeramente fue juzgado ante el concilio o ante el Sanedrín, que estaba compuesto por los sacerdotes. Después por Poncio Pilato, y después, permítanme un momentito, y después es también, se me fue el nombre, por Herodes, por Herodes. Entonces estos 3, el concilio o el Sanedrín, Poncio Pilato y por Herodes. Entonces él pasa por estos 3 juicios. Tenían los judíos que hacer que el Señor Jesús fuera crucificado. Ellos querían que el Señor Jesús muriera, y la forma de hacerlo, ellos no podían matar o no podían crucificar al Señor Jesús por el hecho de que solamente él se dijera ser el rey de los judíos. Tenían que convertir esta carga religiosa o esto que ellos creían que era un delito, tenían que convertirlo en un cargo político, para que de esta manera él pudiera sufrir la pena capital o la crucifixión. Entonces, por eso es que tienen que pasarlo primero con Poncio Pilato,
Poncio Pilato, al escuchar que era de Galilea, se lo pasa a Herodes porque pues no encontraban, ninguno, tanto Poncio Pilato ni Herodes encontraron una causa para matarlo, para crucificar al Señor Jesús. Entonces, se lo pasaron primero, como les decía, Poncio Pilato, luego a Herodes. Herodes quería conocer al Señor Jesús porque había escuchado todas las maravillas que el Señor Jesús había hecho, y cuando lo tiene enfrente, Herodes quiere hacerle preguntas, quiere que haga un milagro. El Señor Jesús no le contesta. Esto provoca molestia en Herodes, quien empieza a maltratarlo, quien empieza a ridiculizarlo, a burlarse de él, a vestirlo como un rey, y como no termina por encontrar algo, se lo regresa a Pilato. Y entonces Pilato tenía por costumbre durante estas fiestas soltar a un preso, y en este caso había uno que se llamaba Barrabás y el Señor Jesús. Ellos eran los que Poncio Pilato propuso para ser liberados, mas el pueblo que estaba ahí, de alguna manera, los judíos o los sacerdotes que se encontraban ahí estaban incitando al pueblo a que pidieran crucifixión para el Señor Jesús y liberación para Barrabás. Entonces eso fue lo que pasa. Piden liberación de Barrabás. Barrabás es liberado, y el Señor Jesús, Poncio Pilato, decide crucificarlo porque el pueblo así se lo pide. Le gritaban: crucifícale, crucifícale. Y entonces así es como el Señor Jesús es llevado a la cruz. Desde que el Señor Jesús fue arrestado, empezó a sufrir un maltrato tremendo. Los guardias lo golpeaban, lo lastimaban, le tapaban la cabeza, le golpeaban en el rostro y le decían: le profetiza quién fue el que te golpeó. Y entonces en ese momento ya el Señor Jesús ya se le había puesto también una corona de espinas, burlándose que él era el rey de los judíos. Y entonces lo que hacen es ahora, después también fue azotado, tenía la espalda muy lastimada, muy golpeada ya de tantos golpes. Y entonces cuando llega, después de que Poncio Pilato dice que lo crucifiquen, pues él ya estaba tan lastimado, no había dormido toda la noche, no había comido, había sido maltratado y golpeado, ya estaba probablemente demasiado cansado, y después no puede cargar su cruz. Y entonces hay un hombre, ven pasar a un hombre que se llama José de Arimatea, y le piden, y le dicen, obligan, mejor dicho, a que él lleve la cruz hasta el Gólgota, que es el lugar en donde iban a crucificar al Señor Jesús. Durante el tiempo que él llegó, él era pues toda la gente que estaba ahí también, algunos se lamentaban, pero otros también seguían molestándolo, seguían diciéndole de cosas mientras él caminaba hacia el lugar de donde iba a ser crucificado. Pero aún en esto podemos ver el amor del Señor, porque él no pide, él no desea mal para los que estaban en ese momento haciéndole ese daño, sino que le pide al Padre Celestial que los perdone porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús también, para cumplir otra profecía, otra profecía se cumplía porque dice la palabra que él iba a ser crucificado junto con los malhechores, y en este caso había dos. Uno de ellos le injuriaba también, le decía que si él era el Hijo de Dios, que lo salvara y que se salvara él mismo, ¿no? Y mientras que uno de ellos le injuriaba, había dos, dice la palabra de Dios, uno a su izquierda y uno a su derecha. Uno le injuriaba, que le decía esto: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y entonces también el que estaba al otro lado le dice al otro ladrón
no te das cuenta de lo que estás haciendo. Nosotros somos culpables, nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero Él es un hombre justo. Y entonces ahí podemos ver el amor tan grande del Señor Jesús, porque este malhechor se arrepiente y declara que Él es hijo de Dios al decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le perdona todo y le dice que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces aquí podemos ver cómo el Señor Jesús perdonó aún en el último momento a este hombre. Y entonces dice la palabra de Dios también que ya era mediodía y que desde ese tiempo, en ese momento, había mucha oscuridad. Cuando nosotros estamos a mediodía, 12 de la tarde, apenas, el sol está en lo alto. Es el momento en el que el sol está a todo lo que da, hace mucho calorcito, pero en ese momento, cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, era esa hora, y entonces el cielo no estaba como normalmente, estaba nublado, oscuro, en penumbras, y entonces había los que estaban ahí, estaban viendo morir al Señor Jesús. E incluso uno de los centuriones decía que verdaderamente este era el Hijo de Dios por cómo estaba, como la tierra, el medio ambiente, todo estaba cambiando, estaba de una forma completamente anormal, y este centurión decía verdaderamente es el Hijo de Dios. Y entonces el Señor Jesús muere en la cruz. En ese momento dice la palabra que se rasga el velo, y esto significa que nosotros ahora podemos acceder y comunicarnos directamente con el Padre. El velo separaba al lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se encontraba el arca del pacto, donde se encontraba la presencia de Dios y donde solamente el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Y ahora el Señor Jesús, a través de su muerte, se rompe ese velo, y ahora todos podemos entrar y venir delante del trono de gracia a nuestro Señor, a nuestro Padre, y decirle que Él nos perdone. Gracias a este sacrificio del que Jesús haya muerto en la cruz y que haya sufrido por nosotros, que haya tomado nuestro lugar, porque ese lugar nos correspondía a nosotros, porque no podíamos o no podemos entrar al reino de los cielos, porque somos pecadores, hasta que le conocemos y aceptamos ese sacrificio que Él hizo. Ahora, la crucifixión la podemos encontrar en Lucas capítulo 23, versículos 26 al 56. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la resurrección. En este momento, una vez que el Señor Jesús muere en la cruz, dice la palabra que hay un hombre que se llama Simón de Cirene, que era un miembro también del Sanedrín, era un judío que también formaba parte del concilio, que no estaba de acuerdo con lo que habían hecho con el Señor Jesús, porque él creía que el Señor Jesús también era el Hijo de Dios y era el Mesías. Y entonces él va ante Pilato y le pide el cuerpo del Señor Jesús para poder ponerlo en una tumba. Entonces lo hace, le pide el cuerpo del Señor Jesús. Pilato le pregunta a alguno de los soldados, porque el Señor Jesús murió muy rápido, y entonces le pregunta a alguno de sus soldados que si ya había muerto, a lo que el soldado le contesta que sí, y entonces le concede el poderse llevar el cuerpo del Señor Jesús. Y José lo envuelve en una sábana y así lo lleva a una cueva, una tumba, donde pone su cuerpo envuelto en una sábana. Y entonces es la muerte del Señor Jesús, sucede un día viernes. Estaba próximo el sábado, que era el Sabbat, o el día de descanso, el día de reposo. Los judíos, la tradición judía dice que ese día es un día en el que se tiene que descansar de toda obra y debes de santificarlo para el Señor. Entonces tiene que hacerlo, y después
dejarlo ahí, él, con ayuda de otros hombres, cierran la entrada de la tumba con una piedra. Una piedra tapa la entrada de la tumba, y entonces se van. Entonces dice la palabra que pasó todo el día de reposo y hubo tres mujeres. En este caso son María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. Estas tres mujeres preparan algunas especies para ungir el cuerpo del Señor Jesús, y entonces, como les decía, esto lo preparan antes. Bueno, algunos evangelios dicen que lo prepara antes, otros que lo hace el después. Preparan estas especies para ir a ungir su cuerpo. Entonces, pasado el día de reposo, el día de descanso, el día domingo, ellas van a la tumba del Señor Jesús. Y la sorpresa que se llevan al ver que la piedra estaba removida, no había piedra que cubriera. Y dice el Evangelio de Lucas que ellas vieron a dos ángeles, o a dos personas que se encontraban ahí, y que les dicen ¿por qué buscan al que está vivo? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y entonces ellas, asustadas, María Magdalena asustada, corre a darle la noticia a los discípulos. Y esto es algo muy curioso porque son mujeres, tres mujeres las que van primeramente a la tumba a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces es sorprendente que Dios haya propuesto o haya decidido que sean tres mujeres, porque en ese tiempo a las mujeres no se les daba un valor, mucho valor. Eran prácticamente no tenían un valor para la sociedad judía. Y entonces estas tres mujeres van, y cuando los discípulos lo ven, ellos creen que no es verdad, creen que ellas estaban diciendo locuras, que eso no era posible. Pero sí hubo dos que creyeron. Estos fueron precisamente Pedro y Juan, y ellos fueron corriendo rápidamente a ver qué era lo que había pasado. Y así fue como van y encuentran también la tumba del Señor Jesús vacía, y todos se llenaron de gozo, y algunos de ellos pues ya se habían dispersado, porque pues como les dije, después de que el Señor Jesús fue arrestado, pues ellos huyeron, dejaron solo, y entonces vemos estas maravillas que el Señor Jesús hizo. Él resucitó de la muerte al tercer día, como lo había dicho, como se lo sabía. Ellas se acordaron cuando estos hombres les dicen que no se encontraba ahí. Ellas recordaron lo que el Señor Jesús les había dicho, que era necesario que Él muriera, pero que resucitaría al tercer día. Y es de esta manera que esto es lo que nos da a nosotros como cristianos nuestra identidad. Este suceso, que el Señor Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y haciéndonos libres del pecado, y dándonos, como les decía, esa oportunidad de ir con el Padre y entrar a su lugar y decirle que nos haga sus hijos, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Muy bien, bueno, esta parte de la resurrección la encontramos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. ¿Ok? Y bueno, otro de los temas que vieron, en este caso fue el maestro Emanuel, quien les ayudó, quien les explicó esta clase. Y esta es la Cena del Señor, o la institución de la Cena del Señor. Esto pasó la noche previa a su arresto. Jueves en la madrugada, o en la noche, mejor dicho, es cuando se prepara esta cena. Aquí podremos ver el Evangelio de Lucas,
dice que el Señor Jesús mandó a Pedro, a los discípulos, a dos, a Pedro y a Juan. Les dijo que fueran a preparar la cena en un lugar. Les dijo que caminaran y que iban a encontrar a un hombre que llevaba un cántaro de agua, que lo siguieran y que al lugar donde él entrara le preguntaran al hombre que se encontraba ahí dónde era el lugar que iban a hacer la cena o esta última Pascua. Entonces ellos hacen de esta manera, encuentran a este señor y él les presenta un aposento alto, un lugar donde ahí les dice que ahí preparen esa cena para el Señor. Y entonces pues esta fiesta se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Esto porque perdón, representa la salida de Egipto. Era una salida rápida, una salida apremiante, para que el pan lleva levadura, para que esponje, para que se haga grande, pero con la salida tan apremiante que tenían que hacer, cuando se les añade levadura a estos panes, tienen que dejarlo reposar para que esponje y se haga un pan grande, una masa, o se esponje esta masa y se haga muy grande. Pero era tan apremiante, tenía que ser tan rápido que no hubo tiempo. Y Dios les dice que preparen los panes sin levadura. Esto es lo que simboliza los panes sin levadura. Era la fiesta con la que se daba inicio a la Pascua o a esta liberación. Y entonces por eso se le llama de esta forma la fiesta de los panes sin levadura. Y con esto se inicia entonces la Pascua. Y entonces así es como se reúnen los 12 discípulos con el Señor Jesús, y estando ya ahí en la cena, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que deseaba mucho comer esa Pascua antes de que Él padezca. El Señor Jesús ya les había dicho varias veces a los discípulos que era necesario que Él fuera entregado y que muriera en la cruz y resucitara. Aunque ellos no entendían este significado, no entendían el porqué, el Señor estaba gozoso. Él deseaba ya llegar a este tiempo de tomar esta última cena, porque en esta última cena Él les da este nuevo pacto, porque utiliza el pan y utiliza una copa de vino como símbolos de este nuevo pacto que el Señor Jesús, que Dios hizo a través del Señor Jesús como el Cordero Pascual, el Cordero puro, perfecto y sin mancha, que debía ser sacrificado por nosotros para que alcanzáramos ese perdón, fuéramos limpiados del pecado a través de esa sangre. Entonces el Señor Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús, que es molido por nuestra causa. Como les decía un poquito antes, el Señor Jesús fue golpeado, fue maltratado, fue azotado, se burlaron de él, y esto representaba el pan. Cada discípulo tomó un pedazo de pan y lo comió, lo comió, lo masticó con su boca, y esto representaba que el Señor Jesús estaba entregando su cuerpo. El pan representa el cuerpo del Señor Jesús. Esto no significa que el pan se convierta en la carne del Señor Jesús, sino más bien que esto representa, es un símbolo del cuerpo del Señor Jesús. Y habiendo ellos comido el pan, tomó la copa que tenía vino, y la tomó y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y les dice que la tomen. Les dice que tomen de esta copa, que este vino que representa su sangre, que va a ser derramada por ellos. Y entonces ellos toman esa copa de vino, y esta sangre representa el nuevo pacto.
en el Antiguo Testamento, la sangre venía de animalitos, venía de corderos, venía de bueyes, venía de ovejas, pero estos tenían que ser perfectos, no tenían que tener ninguna parte de más, no les podía faltar nada, no podían estar que tuvieran algún defecto. Y entonces ese es el símbolo que se usa para el Señor Jesús. Y entonces de esta manera es como se hace este nuevo pacto. El Señor Jesús, de alguna manera, ya Dios lo había planeado para que Jesús fuera este nuevo Cordero Pascual y el último sacrificio de sangre. Porque ahora una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, es como podemos ahora acceder a este nuevo pacto, a esta nueva forma de vivir. Entonces, esta Santa Cena simboliza o significa, es un recordatorio de este pacto, de este nuevo pacto que el Señor Jesús, que Dios hizo a través del Señor Jesús para nosotros, para todos los que creamos en Él. Y por eso en 1 Corintios 11, 26 dice que cada vez que hagamos recordamos al Señor Jesús y su sacrificio por nosotros. Entonces, el maestro Emanuel utilizó para esta clase el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 29. Y entonces eso simboliza la cena del Señor, o la última cena. Simboliza el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros y que tenemos que estarlo recordando constantemente. Es una celebración que debemos de hacer. La celebración como iglesia, o quién puede celebrar esta Santa Cena, pues en nuestra iglesia la celebramos todos aquellos miembros que son bautizados, todos los que están bautizados en las aguas son los que pueden ser partícipes de esta cena. No significa que nosotros o los que no están bautizados no deban de hacerla. Ellos deben de estar ahí, pero deben de tomarlo con esa seriedad y con esa importancia también de saber que el Señor Jesús pidió que esto lo hiciéramos constantemente en memoria de Él, recordando ese gran amor, como le decía el maestro Emanuel, que Él tuvo por nosotros, ese gran sacrificio de amor, entregando a su único Hijo en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Muy bien, bueno, este video ya se está alargando un poquito, entonces vamos rápido a la última clase. Esta ya no tiene que ver con la Semana Santa, pero sigue hablando del amor del Señor Jesús. Esta la dio mi esposa también. Son de los valores. Estos son valores que hemos estado hablando antes de empezar las clases de Semana Santa. Son clases que interrumpimos porque sabemos que es muy importante que los niños, los adolescentes comprendan esta parte de la Semana Santa, por qué la celebramos. Y bueno, el valor es el perdón de Dios, cuando Dios nos perdona. ¿Qué pasa cuando Dios perdona? En este caso, el tema que ella dio es cuando Dios perdona, borra. Y en esta habla de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13, el llamamiento de Mateo. Y en esta podemos ver cuando el Señor Jesús comienza a elegir a sus discípulos. Los evangelios dicen que es Mateo a uno de los primeros que llama a servirle. Se llama, Mateo. En otros evangelios, que es una pregunta que ella hizo, le llaman Leví. Leví o Mateo, él es un publicano. Un publicano es un judío, alguien del mismo pueblo que los romanos tomaron para que ellos cobraran los impuestos.
Este era el motivo porque la gente no quería a los judíos, a los publicanos, porque los publicanos se dedicaban a cobrarles a ellos ese impuesto, ese dinero. ¿Qué tenía de malo los publicanos? Pues que cobraban impuestos excesivos, o sea, cobraban una parte para los romanos, pero también cobraban una parte para ellos. Y entonces ellos se estaban enriqueciendo, estaban robando, estaban ganándose dinero de una manera ilícita, de una manera indebida, porque explotaban a sus hermanos judíos para hacerse ricos ellos y para pagar también esta parte al imperio o al gobierno romano. Y entonces por eso era algo que eran personas que los judíos no querían. Y entonces dice en Mateo del capítulo 9, versículo 9 al 13, que se encontraba Mateo o Leví sentado en el banco del tribuno, cobrando los impuestos. Y entonces el Señor Jesús pasaba por ahí, y el Señor Jesús, al verlo, en los evangelios dicen que el Señor Jesús pasó una noche entera orando por sus discípulos, orando por la selección de esas 12 personas que le iban a seguir y quien les iba a enseñar cómo vivir. Y entonces cuando lo ve, le dice: sígueme. Le dice que le siga. Y entonces Mateo inmediatamente se para y va detrás del Señor Jesús. Y entonces comienza el cambio en Mateo. Lo primero que hace es invitar al Señor Jesús a comer en su casa. Hace un banquete. Mateo, como decía mi esposa, tenía una casa grande. Imagínense, pues tenía dinero porque le robaba a sus hermanos judíos. Entonces arma un banquete, hace un banquete grande. Y ahí está el Señor Jesús. Ahí había otros de sus discípulos también. Y mientras él está comiendo con los discípulos, también ahí se encontraban otros publicanos, otras personas que también eran consideradas pecadores. Y entonces los fariseos, que eran los judíos, lo veían sentado ahí en el banquete con personas pecadoras y con personas que les robaban a ellos, ¿no? Y entonces les dicen a sus discípulos: ¿por qué come con los pecadores y los publicanos? Y el Señor Jesús responde de una forma maravillosa, porque Él dice que Él viene no para condenar, sino para salvar a los que se encuentran en pecado. Y que ese es el motivo por el que Él viene. Él no viene a hacer juicio. Él, pudiendo hacerlo, Él decide perdonar y cambiar nuestras vidas. Él perdona nuestra vida y la cambia. Y entonces Él les hace les dice una analogía, o les dice que los sanos no necesitan ir al doctor, sino los enfermos, y que Él viene precisamente por esas personas que están enfermas, y viene a sanarlos, viene a borrar su pasado y a hacerlos nuevas personas. Y entonces esta es la manera en la que el Señor Jesús y nosotros también debemos de hacer. Cuando perdonamos, borramos el pasado. Mateo, a partir de ese momento, se convirtió en una persona nueva. Siguió al Señor Jesús, dejó todo lo que él tenía, dejó las riquezas que él tenía, regresó lo que había robado, y entonces siguió al Señor Jesús ahora todo el tiempo, se hizo su discípulo. Y además de eso, como le decía mi esposa, hizo un evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. Entonces así nos podemos dar cuenta que cuando Dios perdona, borra. Muy bien, bueno, pues ya está un poquito avanzado el tiempo. Esta clase pues sí se iba a hacer un poquito más extensa. Entonces, pues bueno, ahora quiero hacerles algunas preguntas. Niños, pues ya saben que yo normalmente les pido hacer esta actividad al final del mes. Lo ven ustedes como si fuera un examen. Algunos están ahí medio atemorizados cuando voy subiendo con la hojita. Hermanos, pues no lo hago con el afán de lastimarlos o de hacerlos sentir menos. Más bien, la educación como cristianos debe de ser también desde casa.
Y ahí debemos nosotros de motivar y de enseñarles a nuestros pequeños. Yo siempre les digo, llévense un cuaderno, llévense su plumita y su Biblia, para que todo lo que nosotros, los maestros, les vayamos diciendo, ustedes lo puedan escribir. Escriban los versículos, escriban los títulos, porque todo es importante, ¿ok? Y que a lo largo de la semana se estén aprendiendo los versículos. Muy bien, entonces, bueno, generalmente siempre les hago alrededor de 10 preguntas. Entonces, adolescentes, mis queridos niños, vamos a empezar con las preguntas. Desearía que pudieran contestarlas y mandármelas. Ya saben que es, como les digo, para que ustedes aprendan más y que además vean si en algo no lo aprendieron bien, pues puedan volverlo a ver, ya sea este video o puedan ver también los videos que ya hemos puesto anteriormente. Muy bien, entonces las preguntas a resolver. La primera es: ¿qué profeta fue quien escribió que el rey de Israel entraría en un pollino hijo de asna? La repito, ¿qué profeta fue quien escribió que el rey de Israel entraría en un pollino hijo de asna? Muy bien, muy sencillita. La pregunta número 2. ¿En qué ciudad hizo la entrada triunfal el Señor Jesús? Todas las preguntas las di aquí entonces está bien facilito, ¿ok? Además, si no, pues ahí tienen a sus papás para que les echen la mano con las preguntas. Son muy sencillas, como ya se los he dicho anterior, es lo que hemos nada más hablado en las clases. Ok, la tercera pregunta dice: ¿qué significa la palabra Hosana? ¿Qué significa la palabra Hosana? Ok. Cuarta pregunta: ¿qué señal usó Judas, el discípulo, para entregar a Jesús? ¿Qué señal usó el discípulo Judas para entregar al Señor Jesús? Muy bien, también está sencillita. La quinta: ¿quién ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz a donde sería crucificado? ¿Qué hombre fue el nombre del hombre que le ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz donde sería crucificado? Muy bien. La pregunta número 6 dice: ¿qué día resucitó el Señor Jesús? ¿Qué día resucitó el Señor Jesús? Muy bien. La pregunta número 7 dice: ¿qué discípulos mandó el Señor Jesús a buscar el lugar para preparar la cena o la Pascua? ¿A qué discípulos mandó el Señor Jesús? Mandó a dos nada más. A ver, sencillita. Muy bien. La pregunta número 8. Cuando el Señor Jesús les declaró que uno de los discípulos lo iba a entregar, ¿qué hicieron los discípulos? Muy bien, por ahí el maestro Emanuel fue el que les dijo qué hicieron los discípulos. ¿Ok? Y la pregunta 9. ¿Por qué los judíos no querían a los publicanos? ¿Qué pasaba con los publicanos? ¿Por qué los judíos no los querían? ¿Ok? Esa es la pregunta 9. Y la última, la pregunta 10. ¿Qué les contestó el Señor Jesús cuando los fariseos le preguntaron por qué comía con los publicanos y pecadores? Nuevamente, ¿qué les contestó el Señor Jesús cuando los fariseos le preguntaron por qué comía con los publicanos y pecadores? Bueno, esas son las 10 preguntas que les mando. Por favor, les pediría que por favor, si fuera posible, las contestaran y las mandaran. Yo sé que hay algunos que están muy apretados con las tareas, están bastante pesadas. Yo lo veo con mis pequeñas, están mucho tiempo con ello. Pero bueno, pueden inclusive contestar de a 2 preguntas por día. No es necesario que lo contesten todo de un jalón, pero sí sería muy bueno que me lo pudieran mandar. Por favor, papás, sobre todo ustedes, les pediría a ustedes ese apoyo, por favor, para que pueda ya llevarse a cabo esta prueba. Pregúntenle a sus pequeños. Esto ya se los he hecho antes, porque como se los he dicho, yo considero que es muy importante que aprendamos de la palabra
y que esta enseñanza ellos la guarden en sus corazones, porque es enseñanza que nos va a servir para toda la vida. Muy bien, bueno, entonces doy gracias a Dios por este tiempo, y antes de finalizar, quiero poner esto en manos de nuestro Señor, darle gracias por el tiempo y que sigamos glorificando su nombre, sigamos buscándole. Aún falta un poquito más de tiempo para que podamos reunirnos, para que podamos vernos, y deseo en el Señor que todos estén bien. Estamos orando porque el Señor cumpla su propósito en estos tiempos, y nosotros como iglesia pues debemos de seguirle buscando en nuestras casitas. Muy bien, entonces gracias al Señor. Vamos a despedirnos. Maravilloso Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno, porque has permitido que esta enseñanza se llevara a cabo, mi Rey hermoso. Como cada final de mes, mi Señor, hago estos examencitos con la mejor intención, mi Señor, deseando que nuestros hijos aprendan de tu palabra, que guarden la enseñanza, que tengan esa necesidad de buscarte, que aprendan esto tan importante, mi Señor, para ellos, para que crezcan como hijos tuyos, para que crezcan, mi Señor, recibiendo una educación que sea conforme a tu voluntad. Te doy gracias, mi Señor, por esta oportunidad tan grande que nos das, y te pido que tú sigas ayudándonos cada día. Aún, mi Señor, falta tiempo para que podamos volver a unirnos como iglesia, pero aquí desde cada uno desde sus casitas, mi Señor, pedimos que tú visites de cada uno de ellos y que hagas que esta enseñanza sea grabada en sus corazones, que la guarden y la usen para glorificarte, mi Señor, y darles a todos ese amor que tú nos has dado, mi Señor, ese sacrificio en la cruz que tú nos diste y por el cual nos has hecho libres y nos has limpiado y nos has permitido reconciliarnos con nuestro Padre, con nuestro Dios. Muchas gracias, mi Señor maravilloso. Oro por cada uno de los que estará viendo esta clase, pidiéndote que por favor, mi Señor, guarden la enseñanza. Gracias por la vida de sus papás. Bendícelos a ellos también, mi Señor, y que ellos también sigan estando glorificándote en todo momento, y que sean esa parte tan importante para seguir en su educación. Gracias, mi Señor maravilloso. La gloria y la honra sean a tu maravilloso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues gracias, hermanos. Gracias, mis pequeños. Que Dios les bendiga y les fortalezca a lo largo de la semana. Y pues me quedo a la espera de sus respuestas. Que el Señor les bendiga y les fortalezca. Adiós.